Seguimos con el programa presentando al siguiente ponente, Cristian Ayuni. Él es diseñador gráfico, ilustrador y escritor con más de 10 años de experiencia en el medio editorial, licenciado en diseño gráfico por la Facultad de Arte de la Universidad Católica del Perú. Magíster en docencia universitaria y gestión educativa por la UTP. Se ha dedicado desde hace 17 años a la ilustración editorial, con enfoque en la rama educativa e infantil. Realizó también ilustraciones para editoriales como Alfaguara, Alfaguara Infantil, Planeta, Norma, SM, Penguin Random House y Panamericana. En la rama docente se encuentra enseñando el curso de ilustración en la Pontificia Universidad Católica del Perú, UPC, UCAL, y el curso de narrativa gráfica en la Universidad de Lima. En el 2014 fue ganador de la 6ª edición del Premio de Literatura Infantil, El Barco de Vapor de Perú, por su obra Churi. Una recreación fantástica de la cosmovisión amazónica. Con ustedes, Cristian Ayuni. Lo recibimos con fuertes aplausos. ¿Qué tal? Muchas gracias primero por la invitación, a Samantha, a todos los funcionarios de aquí, de la UTP, para dar esta ponencia. ¿Podemos poner el PPT, por favor? Bien. Comienzo con una breve presentación de mi trabajo y de lo que yo hago. ¿Sí? Siguiente. El tema que voy a trabajar es ilustración sostenible en discursos del milenio en la construcción de imagen. ¿Sí? Siguiente. Mi trabajo ha estado desde el inicio ligado al tema de ilustración. Siempre me ha gustado mucho el dibujo, pero he trabajado en varios ámbitos del medio del diseño, entonces he escogido algunos ejemplos para poder explicar esto. Lo primero va a ser presentarme. Siguiente. ¿Sí? Este soy yo en 3 etapas diferentes. ¿Sí? En nivel 17, en 95, como iniciando mis estudios, yo estudié en la Universidad Católica, en la Facultad de Arte, la especialidad de diseño gráfico. Terminé en el nivel de 24 en 2002 y entré a trabajar en el campo editorial de casualidad, muy de casualidad, y actualmente me dedico a varias cosas. ¿Sí? Siguiente. No, este soy yo en la universidad como estudiante universitario. A la izquierda estoy con mi pantalón favorito. En esa época no se compraban los pantalones con huecos, tenías que hacer tú mismo los huecos. Entonces con la cuchilla cortabas, ¿no?, las rayitas verticales y dejabas el hueco, y a veces se rompía. Además yo le hacía dibujos con lapicero. Al final de ese año mi mamá me botó mi pantalón a la basura. He tenido, como pueden ver, pelo largo, he tenido dreads, etcétera. Todo esto va en función de la construcción de la imagen. La primera imagen que nosotros construimos es nuestra imagen personal, y he tenido muchas exploraciones hasta lo que ven ahora, que es más producto de mi esposa que mío. Quisiera decir que soy ilustrador, ¿sí? Cuando me presento y cuando voy a charlas y a discursos, e incluso en mi clase. Siguiente. Pero no. Soy más cosas. Entonces en mi tarjetita ya aparecen un montón de cosas que he ido descubriendo y que he ido estudiando y aprendiendo en el transcurso de mi vida, ¿sí? Entonces yo voy así. Antes, soy docente, investigador, diseñador, ilustrador y escritor. Están en el orden de lo que me da plata. ¿Sí? Sobre definiciones, como lo hizo Natalie, voy a comenzar un poco definiendo los dos categorías principales de mi ponencia. Una es ilustración. En mi definición, la ilustración es el proceso de construcción de una imagen narrativa con intención comunicativa. Eso es el concepto de ilustración que manejo yo en varios ámbitos.
El siguiente concepto que quería trabajar es de sostenibilidad, ¿no? Que es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias, ¿no? Esto viene de la tesis de una chica que trabaja sostenibilidad del medio urbano, ¿no? Muy interesante sobre su propuesta, sobre la visión que nosotros tenemos de lo que nosotros dejamos para el futuro. Bien, ¿qué tipo de ilustración entonces es la que nosotros necesitamos dejar a las generaciones futuras, ¿no? La imagen que nosotros construimos va a perdurar en el tiempo y a eso me refiero yo, a eso voy yo con el tema de ilustración sostenible, ¿no? Siguiente. ¿Sí? El primer discurso entonces que voy a tratar en función a un proyecto trabajado por mí va a ser el de cuidado del medio ambiente. Este proyecto llegó a mí gracias a, bueno, Renzo Amado, que era un director creativo que trabajaba en esa época para Delosi y tenía un proyecto que quería sacar que tenía que ver con educación medioambiental dirigida a niños. Por eso es que llegó a contactarme. ¿Sí? ¿No? El proyecto se llama Aprendizaje Verde y lo trabajamos junto con la gente de Delosi con la empresa PepsiCo para que vaya dentro de su página web. Entonces era ilustración para niños insertada en página web con animación y con un proyecto también de videos que podían descargar y enfocada también en aprendizaje, es decir, que los docentes del interior del país puedan descargar los contenidos y aplicarlos trabajando temas de medio ambiente para niños. Acá hay algunos pantallazos, ¿no? Estos son los personajes que se trabajaron, eran 3 niños y el profesor, y además tenían un robot que está hecho de una botella de plástico, no en un robot reciclable, y cada uno de los personajes podía trabajar, sí, está bien el siguiente, cada uno de los temas que se podían ver en esta época, ¿no? Los contenidos eran biodiversidad, cuidado del agua, energías renovables y reciclaje. Los contenidos llegaban a mí y yo tenía que elaborar estas pantallas que tenían animación completa. ¿Siguiente? ¿Sí? Este, por ejemplo, es el pantallazo de energías renovables, ¿no? Y la idea era presentar una ciudad totalmente futurista, sostenible, en donde el medio natural está súper conjugado con lo habitable, ¿no? Con energías limpias, paneles solares, energía eólica, etcétera, que es a lo que apuntamos, ¿no? Luego está el tema de biodiversidad, en este caso era una niña, uno de los personajes que veía todo lo que es el tema de naturaleza, ¿no? Biodiversidad en cuanto a plantas y animales. Siguiente. ¿No? El tema de reciclaje lo veía el niño, que era uno de los protagonistas y que trabajaba o que tenía el signo de reciclaje en su polera. Además, presentaba pues una ciudad completamente llena de basura y cuando uno arrastraba el mouse podía ir borrando la basura y quedaba la ciudad limpia, ¿no? Luego está el tema de cuidado del agua, también, ¿no? Comenzaba con el ciclo del agua y el protagonista era esta niña, no eran 2 niñas y un niño, más el profesor, los personajes. Antes, para redondear un poco esta idea de sostenibilidad y de ecodiseño, la temática transversal o el contenido es una cosa importante cuando se trata de niños. Uno lo que tiene que tener más cuidado es justamente la voz que uno utiliza. Si uno utiliza, sobre todo para aprendizaje, una voz así lectiva, ¿no? Y trata de imponer el contenido, eso no va a llegar al niño de esa manera. Por eso es que se usan discursos narrativos para poder entrar con estos temas que son complejos, pero que también tienen como función generar conciencia. El segundo discurso que iba a trabajar era inclusión social, que también es un discurso actual
y presente, y que tiene una dimensión muy, muy extensa. El ejemplo que iba a utilizar es un proyecto que es un libro que se llama Micaela conoce a Urpayhuachac, que es un proyecto que trabajé con UNESCO, con la sede Lima de UNESCO, dentro de un proyecto del Ministerio de Cultura que se llama Capacñán, ¿no? Capacñán es un proyecto grande del Ministerio de Cultura en donde se trata de rescatar en el contexto social el camino inca, este camino que unía todo el Tahuantinsuyo y que está dividido por sectores. Entonces iniciaba con el sector Lima, el sector de Pachacamac, y esta idea era de generar cuentos que sean dirigidos a los niños que estudiaban en colegios nacionales ubicados en cada uno de los tramos de Capacñán, dentro de este proyecto del Ministerio de Cultura, ¿no? Y este libro fue el primero que sacamos, que se llama Micaela conoce a Urpayhuachac. Para ello tuvimos que investigar, ir a la zona de Pachacamac, al Museo de Sitio, y junto con una de las autoras, que es Maritza Villavicencio, que ella es una arqueóloga que ha trabajado el tema de diosas presentes en el área de Lima, ¿no? Esto es mujeres de poder dentro del espacio urbano prehispánico. Entonces ella ha investigado mucho sobre el tema de la importancia de la mujer en esta sociedad, ¿no?, prehispánica, y la idea también era introducir ese tema dentro del libro, es decir, que la protagonista sea mujer y que se trabaje también el tema de género dentro de la propuesta de este libro. Entonces era un contenido sumamente poderoso y lo importante era trabajarlo de manera adecuada. Por eso es que hicimos una investigación bastante extensa con esto. Siguiente. ¿No? Entonces fuimos al museo, observamos el entorno. La historia trata de una niña que va de paseo con su colegio al Museo de Pachacamac y se encuentra con una diosa que se llama Urpayhuachac, que es una diosa de una laguna que se encuentra ahí en el área de Pachacamac, y ella la lleva a visitar a sus hermanas, que son las diosas ñanca, que son diosas que se ubican en toda el área costeña, el área de Lima. El siguiente. ¿No? Siempre en los sitios arqueológicos hay un perrito sin pelo. En los museos de sitio también hay. Y forma parte de la ilustración, que es la siguiente. ¿No? Está ahí en la esquinita, ¿no? El perrito como personaje también. La guía y la abuela de Micaela, que es la protagonista que está ahí, le cuentan un poco sobre esta diosa Urpayhuachac, que era pues una diosa del agua, estaba relacionada con el mito de Cabillaca, que es un mito también que está bien presente, que aparece en los dioses de Huarochirí. Siguiente. ¿No? Yo entonces me imaginé un poco a las diosas ñanca con el cabello en forma de montaña, ¿no? Y con atributos como animales y aves. Una de las características importantes de estas diosas eran que sus manos eran alas, o sea, todos sus brazos eran alas, ¿no? Eran diosas aladas. Esto lo sabe Maritza porque Maritza tiene el poder de viajar al pasado con su mente. Eso es verdad. Maritza no solamente es arqueóloga e investigadora, sino que también es fitomántica, y ella en las meditaciones que hace puede ir con su mente, tiene la posibilidad de viajar y ver estos eventos de primera mano, lo cual hace mi trabajo más difícil, porque son diosas, ¿no? Son seres míticos y seres que vienen de la imaginación. Y yo las planteaba de alguna manera y Maritza me decía, no, pero las diosas no son así. Y yo no le puedo contradecir porque ella las ha visto. Siguiente, ¿no? Entonces fue un diálogo, ¿no? Ella me enviaba fotografías de referencia, teníamos que trabajar mucho. Además ella
cuenta las historias de los mitos de los dioses de Huarochirí y de esta narrativa de manera espectacular. Entonces eso me ayudó mucho a meterme en este discurso mítico. Esta vendría a ser Cabillaca, que es una diosa que está relacionada con el mar. Entonces los pendientes que le puse eran conchas de Spondylus, ¿no? Está sentada en una peña tejiendo, que es parte de la narrativa de Cabillaca, ¿no? Siguiente. ¿No? Esta es Urpayhuachac, que es la hermana, ¿no? Que es una diosa asociada a la laguna. Entonces el mito de Urpayhuachac es así, o sea, ella vivía en la laguna y era la creadora de los peces. Entonces los peces habitaban en el agua dulce solamente. En búsqueda de Cabillaca, ¿no? Cunirraya, que es este dios masculino, le pregunta a la hermana dónde está Cabillaca y Urpayhuachac no le quiere contestar. Entonces Cunirraya, como furioso, lo que hace es agarrar todos los peces de la laguna y en su ira y como despecho los avienta al mar, ¿no? Y en este acto él crea pues toda la riqueza de peces que tenemos en el mar peruano, ¿no? Entonces él pensaba que estaba pues haciendo un daño, ¿no? Así arrojando los peces del agua dulce al mar. Pero lo que hace es esto y por eso Urpayhuachac se burla de él, ¿no? Ya, bueno, avientan los peces total al agua, no se van a morir, ¿no? Estas son dos diosas más, que son Yaxahuato y Mirahuato, que son gemelas y además son brujas, ¿no? Entonces los atributos que le puse son lechuzas y hojas de coca, ¿no? Además su cabello era como el cielo nocturno. Siguiente. ¿No? Y finalmente está la hermana mayor, que es Chaupiñamca, que es una diosa, ¿no? Que es ya de la parte de los cerros, ¿no? Y que está pues asociada a la parte de Sierra de Lima. ¿No? Acá hay algunos bocetos, ¿no? Prototipos, que son como yo envío las ilustraciones a los autores, ¿no? Y luego la siguiente es, me parece, sí, la ilustración ya completa. Yo hago el ejercicio de diagramar también. Eso me ayuda a mí a determinar los espacios de texto. Siguiente. ¿No? Estas son las diosas hermanas ya planteadas en la página. ¿No? Esta ya es como que mi idea a color de cómo era el cabello transformado en el cielo nocturno. ¿No? Acá está Chaupiñanca también, que es la hermana mayor. Y un poco también cómo va haciendo esto la propuesta del texto. Esto es un poco de ideación sobre la propuesta de portada, ¿no? Ahí yo tenía a Micaela como un reflejo de la diosa, también a ellas interactuando, porque Micaela llega a hablar con la diosa en un sueño, ¿no? Ella se queda dormida en el paseo que estaba teniendo y tiene pues esta visión, ¿no? Y esta fue la versión final, ¿no? Que trabajé, y la siguiente me parece que es la propuesta de portada, ¿no? Es Micaela conoce a Urpayhuachac, un viaje por el gran camino inca. El tercer discurso que tiene que ver con la propuesta del milenio es comunicación, ¿no? La comunicación actualmente es muy rápida, el lapso de atención es menor, entonces la comunicación de ilustración ha cobrado fuerza por la importancia que se tiene en el tema visual, ¿no? En la información que yo puedo recoger gracias a la información visual. El proyecto que estoy planteando aquí es el tema de Cuentos para Crecer, que es un proyecto de Enseña Perú, que es una empresa, es una ONG que trabaja el tema de enseñanza y aprendizaje en colegios que están alejados, ¿no? Hacia el interior del país. El tema educativo es deficiente por muchos factores en estas regiones, debido a, entre algunos factores, la calidad de la enseñanza, ¿no es cierto? Cuando hay un colegio que está a varios kilómetros de los poblados, primero que tiene una población de niños muy reducida, y los niños que llegan hasta estos colegios son diversos, es decir, hay 2 niños
de sexto de primaria, un niño de tercero de primaria y un niño de cuarto de primaria. Entonces, el Ministerio de Educación no coloca un profesor si es que no hay una cantidad de niños de un solo grado. Entonces, ponen un profesor para todos estos niños que tienen necesidades y recursos diversos debido a su diferente grado de educación. Lo que hace Enseña Perú es capacitar estudiantes de último ciclo de las universidades top y los envía a estos colegios especializados y súper empoderados, además con recursos educativos muy vigentes, muy enfocados en la motivación y tienen resultados realmente asombrosos, ¿no? Levantan el nivel educativo en estas regiones de manera espectacular. Entonces, su propuesta era que necesitaban fondos para continuar con su obra y tenían pensado sacar colecciones de cuentos ilustrados. Entonces nos propusieron, a nosotros también participamos en este proyecto con Nathalie, por cada uno por su cuenta nos contactaron y nos propusieron ilustrar estos cuentos, ¿no? Que iban a ser escritos por, además, embajadores de marca que eran personajes de farándula, personajes famosos. Y bueno, yo le dije, escuché su propuesta y les dije, ya, yo ilustro lo que sea. Ya yo aquí entro, así ya no importa nada. Tú dime cuántos libros quieres que ilustre y yo entro a esto porque era demasiado espectacular la propuesta que tenían. Sí, podemos avanzar, ¿no? A mí me tocó ilustrar 3 libros que tenían que ver con personas que estaban relacionadas con la música. Uno era de Vania Macías, el otro era el libro que escribió Pochi Marambio y otro que escribió Daniel F., ¿no? Entonces eran temas que tenían que ver mucho con la música. Además hice una propuesta de diseño para las portadas y todo esto era cero costo. ¿Por qué? Porque me parecía que el proyecto era tan potente que cualquier cosa que yo pudiera aportar a eso era demasiado importante como para preocuparme por presupuestos y cosas así. Entonces estábamos a tope de cosas, ¿no? Con el dictado de clases, estudiando la maestría, yendo a dictar, pero sí le puse como el 200% a este proyecto porque me encantó. Siguiente. Sí, esta es la otra imagen que tuve, ¿no? Así se presentaba la campaña. Este es el libro que ilustró Nathalie, ¿no? El que escribió Yanela Neira. Los famosos que participaron en este proyecto llevaron un taller además también intensivo de escritura creativa para sacar el producto y fue súper bacán, ¿no? Lo sacaron como una colección con Editorial Septiembre y el aporte fue buenazo. Al final la editorial sí nos llegó a pagar, o sea, yo tenía claro en la mente que era ad honorem, pero sí, o sea, no crean, sí me pagaron, sí nos llegaron a pagar porque la editorial había destinado también un presupuesto dentro de lo que tenía estipulado, o sea, de las entradas que tenía el libro para pagar a los ilustradores. Era algo simbólico y nosotros no pusimos la tarifa, pero sí nos llegaron a pagar por esto, ¿no? Pero los dos lo hubiéramos hecho totalmente gratis porque la labor de esta ONG era demasiado buena. El último discurso que quería tocar es el tema de felicidad, ¿no? Que es lo que nosotros esperamos de nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos enfoques. Actualmente la mirada es distinta, o sea, ya no estudiamos una sola cosa para poder desempeñarnos de eso y tener una cantidad de plata. Ahora la búsqueda es mucho más profunda y más difícil. Nosotros tenemos como meta ser felices y eso no necesariamente la produce una sola actividad. Yo siento que las cosas que he hecho, el tema de llegar a ilustración infantil, de trabajar libros educativos, el contacto con Enseña Perú, la página web de Enseñando Aprendizaje Verde,
todo esto está alineado con lo que yo quiero para mí y son proyectos que me llenan muchísimo. Es innegable que el factor económico también pesa, ¿no? O sea, pero la construcción que nosotros actualmente hacemos con este discurso es de seguir buscando qué cosa es lo que nos hace felices, va por encima del tema económico. Y el caso que tengo para cerrar es un caso bastante divertido. El proyecto se llama El Chinito, de Aginomix. No sé si han escuchado ustedes esta marca. La trabajé con la agencia Mayo Publicidad. Yo he trabajado con Mayo Publicidad para varios proyectos. Y como llegué a este proyecto, fue muy chistoso. Me llamaron de Mayo Publicidad, o sea, vi el teléfono de la ejecutiva de cuenta y me llamó y me dijo: Cristian, necesitamos urgentemente un diseño de personaje para esta marca y quiero que me envíes una cotización. Entonces yo estaba apurado, estaba en la combi, no le escuchaba bien y me decía: y necesito que me mandes ahorita, no sé qué. Y yo, ya, bueno, te voy a mandar, pero mándame un correo con el brief y con todo eso. Me dice: no, te cuento. Y yo en la Javier Prado, ¿no? Moviéndome así, bueno, ya, a ver, cuéntame. Es un personaje que necesitamos para un empaque, es un producto, el cliente es pesadísimo, va a hacer un montón de correcciones, y es horrible, entonces tienes que cobrarme carísimo. Y yo así como que sentía que era una llamada de broma, de verdad. Y yo le dije: bueno, entonces te mando una cotización por un personaje, sí. Y yo le digo: bueno, ¿en qué técnica? Y me dice: Illustrator, vectorial. Y yo: un personaje chiquitito en Illustrator. Voy pensando, ¿no? A ver, ¿podemos poner el video? Que creo que es lo que sigue. Dinos el secreto para que el arroz chaufa salga igual al del chifa. Rosita. ¡El amor tiene el aroma de los glaviolos! ¡No, Rosita! ¡No, Rosita! ¡Se lo lelé! Fríe pollo sin sazonar, huevo, cebolla china, echa todo a la loza. El gran secreto de la comida china se llama Aginomix Sazonador Chifa. Ahora tus platos chinos serán más ricos. Nuevo sazonador Aginomix. Tu chifa en casa. Ajinomoto. Perdón por la propaganda. La verdad que yo no cocino con eso. Pero es un proyecto bien divertido. El presupuesto que yo le mandé a Diana, que era la ejecutiva de cuenta en esa época, era 80 soles. Más o menos yo pensé, me demoraré 2 horas en hacerlo, va a ser en vectorial y ya está. 80 soles. Me volvió a llamar y me dijo: Cristian. Yo dije: uy, creo que me pasé. De repente, muy caro, ¿no? Me dice: estás cobrando muy poquito. Y yo: ¿qué? Me dice: sí, muy poquito, este cliente es pesadísimo, te va a hacer miles de correcciones, te va a sacar la mugre, no cobres tan barato, mándame otra cotización. Ese mismo día, yo le digo: ya, llegando a una computadora, reviso la cotización y te la envío. Y dije: me he dicho a esa chica, lo comenté con mi esposa, ¿no? O sea, me dice que cobre caro y no sé, pues le cobraré ya el triple, ya. Y no se diga más, ¿no? 240 soles. 240 soles. Y le envío la cotización y me vuelve a llamar. Ahí mismo, Cristian, muy poquito. Y yo: ¿qué está pasando? Es broma esto. Esto no pasa nunca. Me dice: muy poquito, mira, y me explica. Ellos presentan 3 propuestas de ilustradores. Este cliente toma la propuesta más cara porque asume que es la propuesta, es el más pro. O sea, este ilustrador es el top, es el que cobra más caro, debe ser el mejor, yo quiero esta. Entonces me dice: no, nosotros queremos trabajar contigo y no queremos que tomen a los otros ilustradores porque ya tenemos tiempo en esto, ya está pauteada el comercial. Lo único que se necesita es poner el empaque al final, el empaque donde cae el polvito, ese, y cerrar con el empaque diseñado. Y no tenemos eso, entonces no puede correr. Es una campaña recontra millonaria y necesitamos ese diseño y queremos que lo hagas tú. Entonces yo le dije: bueno, ¿cuánto está cobrando el otro ilustrador, que es el que me dices que está cobrando un montón? Me dice 1.800 soles. Y yo: 1.800 por un personajito así.
Bueno, te mando de 1800, pues ya está. Y me mandé mi cotización y yo me olvidé totalmente de eso. Después de un rato, al día siguiente me llama y me dice, ya, comenzamos a trabajar, te mando el brief, que es la siguiente diapositiva. Ese es el brief tal cual me lo mandaron en un PPT. La siguiente. Así. Ese es el personaje que habían estado trabajando antes, que el cliente le había dado un montón de vuelta. Todo lo que vean mal dibujado es culpa del cliente. Debe tener un cucharón, además de la posición. Me mandaron el personaje de referencia, ¿no? Solamente la cara y el cucharón, el resto no, el cuerpo no. El chinito con gorro mediano, toda la descripción así. Esta es la diapositiva 1. Y después me mandaron una referencia de estilo también, que es la siguiente. Ese estilo. Y yo, de verdad, en Illustrator y para flexografía todavía, así chiquitito, no hay manera. Entonces le mandé un boceto, que es el siguiente boceto. Ese es el boceto que yo mandé del chinito. Y me dijeron, ya, bacán, pásale, ajustale unas cositas y lo mandas. Lo trabajé un poco, habrán sido 2 correos más. Esto es lo que quedó más o menos, ¿no? Decidieron por ese gorro. Esa es la opción que escogieron del chinito. Me pusieron mejorar la forma del cucharón. Y además tenía que ir junto con una fotografía de un plato de chaufa. Y querían que conjugue la ilustración con la fotografía. Y yo dije, bueno, le quito la línea. Pues. Entonces lo trabajé sin línea y le mandé el siguiente. ¿No? Me pusieron, trata de evitar las sombras, limpia un poquito el cucharón y ya está. Esos son todos los vectores y el siguiente es el trabajo final. Es así, pequeñito. Y luego está aplicado también porque ellos me mandaron el Illustrator para que yo vaya probándolo y lo enviaba directamente en la diagramación, que es el siguiente. ¿No? Así lo mandaba yo y así salió. El siguiente es el producto final, tal cual. 1800 soles. Y yo así como que, ya, yo no me voy a sacar la tinca nunca. Y nunca más me va a volver a pasar algo así. Es rarísimo. Y siempre lo cuento porque así es el campo de la ilustración en publicidad. Es incierto. Uno no sabe qué cosa esperar. Y a veces pasan este tipo de cosas, ¿no? La comunicación es de este tipo. Pero en realidad era un proyecto que no me importaba mucho la plata. Lo estaba haciendo porque en fin, o sea, era mi amiga. Me había pedido muchas veces esto. No fue lo que me esperé. A veces sí he tenido clientes que hacen muchas correcciones y que hacen el trabajo más difícil en lugar de facilitarlo. Pero así es como nosotros trabajamos. Tenemos un usuario final y tenemos que crear y construir imagen pensando en la persona que lo va a emplear y que lo va a utilizar, ¿no? Mucha de la ilustración que yo creo no es para mí. Yo no la voy a utilizar y tengo que pensar en la otra persona, en el niño que lo va a leer, en el profesor que lo va a trabajar en el colegio. Pero también tengo un proyecto personal. Y eso es lo que me mueve a seguir ilustrando, variar estilos, explorar en técnicas, etc. Y ahí se acaba. A continuación, el director de Ciencia de la Comunicación, el magíster Luis Cárdenas, hará entrega a nuestro expositor un diploma de reconocimiento. Universidad Tecnológica del Perú. Otorga el presente diploma de reconocimiento académico a Cristian Ayuni por su distinguida participación en la semana del 14 aniversario de la facultad, con la ponencia Ilustración Sostenible, Discursos del Milenio en la Construcción de Imagen, Lima, noviembre del 2019. Muchas gracias, Cristian. But you